Buenos días, hermanos. Sean bienvenidos nuevamente a esta clase de Escuela Bíblica Dominical. Damos gracias a Dios porque nos da la bendición de poder continuar con nuestro estudio, el conocimiento del Dios Santo. El día de hoy nos toca estudiar el tema, la esencia del Evangelio. Vamos a orar para que sea el Señor el que nos guíe en estos momentos de estudio. Padre eterno, gracias te damos, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias te damos, Señor, porque podemos utilizar estos medios para poder estar en comunión unos con los otros, Señor, y también para poder estudiar tu palabra, Señor, para poder entender lo que ella nos dice acerca de ti y sobre todo, Señor, para que también podamos entender lo que implicó que nosotros pudiéramos ser salvos. En estos momentos, Señor, te estamos pidiendo la guía de tu Espíritu Santo para que todo lo que podamos hacer, lo que podamos decir en estos momentos, Señor, sea grato delante de tus ojos, Señor, que podamos hablar únicamente la verdad que está en tu palabra, para que de esta forma, Señor, esta verdad de tu palabra, Señor, pueda transformar nuestros corazones, Señor, pueda hacer que volvamos humillados a ti, Señor, reconociendo nuestro pecado, reconociendo la necesidad de un Salvador, Señor, y sobre todo, Señor, reconociendo la obra de nuestro Señor Jesucristo en esa cruz. Gracias te damos, Señor, porque a través de los méritos de tu Hijo amado es que podemos estar delante de ti en estos momentos, Señor, delante del trono de tu gracia, Señor. Y por eso es que también te pedimos la guía y la dirección de tu Espíritu Santo, Señor, para que sea el que nos dé la sabiduría, el entendimiento, la comprensión, Señor, para que podamos entender todo lo que tu palabra nos enseña, Señor, para que podamos entender lo que tú quieres decirnos a través de tu palabra, Señor. Porque todas estas cosas, Señor, te las estamos pidiendo en el precioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Espero que el título inicial lo haya puesto a reflexionar desde el principio, ya que es posible que jamás nos hayamos preguntado, ¿cuál es la esencia del Evangelio? Algunos podrán pensar que el amor de Dios es la esencia del Evangelio. Otros dirán que la salvación de pecados, mientras que algunos más dirán que es la vida eterna. Sin embargo, la pregunta sigue. Según la Biblia, ¿cuál sería la esencia del Evangelio? Antes de contestar la pregunta, daremos un breve vistazo a lo que no es el Evangelio y luego daremos un recorrido por distintos temas que ya hemos tratado anteriormente o que son familiares para nosotros como creyentes. Todos habremos oído presentaciones del Evangelio como si fuese la respuesta triunfante de Dios para los problemas humanos, problemas de relación del hombre consigo mismo, problemas de relación del hombre con sus semejantes y con el medio en el que se desenvuelven. Hay iglesias que enseñan que el hombre debe perdonarse a sí mismo para poder vivir una vida triunfante en este mundo. Otras iglesias enseñan que Dios es la solución a todos sus problemas, sean estos de tipo económico, social o de salud. Solo basta con pedir bendición. Si bien es cierto que el Evangelio aporta soluciones para dichos problemas, lo hace resolviendo primero un problema más profundo, el más profundo de los problemas humanos, el problema de la relación del hombre con su Hacedor. Esta relación que la Biblia nos enseña en Génesis capítulo 3, que fue alterada como consecuencia de la desobediencia del hombre en el jardín del Edén, a menos que dejemos bien en claro que la solución de aquellos problemas depende de que resolvamos primero el problema básico, falseamos el mensaje. En otras palabras, este tipo de evangelios predicados que ponen en el centro al hombre son falsos evangelios y que en consecuencia no entienden la esencia del evangelio que la Biblia enseña. Entonces, si el problema principal se encuentra en la relación del hombre con su Hacedor, surge la pregunta, ¿cuál es el problema en la relación del hombre con su Hacedor? La respuesta corta es el pecado, consecuencia de la desobediencia en el jardín del Edén. Para definir el pecado, vamos a recurrir al Catecismo Mayor de Westminster en su pregunta 24, que dice
¿Qué es el pecado? El pecado es la falta de conformidad con la ley de Dios o la transgresión de la misma, la cual ha sido dada como regla a la criatura racional. En otras palabras, la ley de Dios ha sido dada a todos los seres humanos. Sin embargo, como sabemos, ninguno de nosotros es capaz de guardar completamente la ley. Por lo tanto, nos constituimos como transgresores de la misma y en consecuencia también somos pecadores delante de Dios. Debemos aclarar que por pecado no se entienden los errores sociales o los fracasos, como muchas veces pareciera ser a los ojos humanos, sino que el pecado es la rebelión contra el Dios creador, el desafío a su soberanía, el alejamiento del Señor y la consiguiente culpabilidad ante Él. Y el pecado, de acuerdo al Nuevo Testamento, es el mal principal del cual necesitamos ser liberados, ya que, debido al pecado, estamos sentenciados a muerte. El apóstol Pablo nos enseña en su epístola a los Romanos, en su capítulo 6, versículo 23, que la paga del pecado es muerte. En otras palabras, al ser pecadores, estamos condenados a sufrir la muerte. Esto es algo que sabemos y que posiblemente a muchos de nosotros nos han enseñado a lo largo de los años. Sin embargo, ¿qué es lo que vemos en la sociedad en la que vivimos? Nos damos cuenta que las personas no piensan en Dios. Están convencidos de que no tienen necesidad de conocer a Dios. Es más, algunos piensan que no existe un Dios. No sienten que sus vidas puedan ser pecaminosas y que estén ofendiendo a Dios por el simple hecho de que piensan que sus acciones no afectan a otras personas. En un momento dado, saben que no pueden ser perfectos, por lo que sus pecados, que ellos únicamente consideran como errores, son parte de la vida. Ven a la muerte como algo natural y que forma parte del ciclo de la vida. Si algo se ha perdido en nuestra cultura moderna, es el hecho de que los hombres son responsables de sus vidas delante de Dios, por lo que viven sus vidas como sus conciencias les dictan. Lamentablemente, muchas veces estas actitudes se ven también entre aquellos que se dicen cristianos. Si todas estas personas supieran que un día tendremos que dar cuenta delante de Dios de todas nuestras palabras, de todas nuestras acciones y de todos nuestros pensamientos, y entendieran que estamos hablando de un Dios santo que no admite el pecado delante de su presencia, tal vez nos preguntarían, ¿qué debo hacer para ser reconciliado con Dios? Entonces vemos que independientemente de que seamos cristianos o no lo seamos, el problema es el mismo. Como seres humanos vivimos en un mundo caído a causa del pecado y estamos condenados a la muerte. Y en estos momentos alguien pudiera preguntar, ¿cómo puedo dejar de ser un pecador? ¿Cómo puedo evitar la muerte? ¿Hay algo que yo, con mis fuerzas, con mi dinero, con mi voluntad, pueda hacer para reconciliarme con Dios? La Biblia nos dice que no. No hay nada que nosotros podamos hacer para reconciliarnos con Dios. En otras palabras, necesitamos de alguien que nos reconcilie con Dios. Para profundizar esta cuestión, utilizaremos el Catecismo de Heidelberg. El Catecismo de Heidelberg dice en su pregunta número 12, ¿no hay alguna posibilidad de liberarnos de estas penas y reconciliarnos con Dios? Y la respuesta que da es, Dios quiere que se dé satisfacción a su justicia. Por eso es necesario que la satisfagamos enteramente por nosotros mismos o por algún otro. Tome nota de este otro concepto que aparece en esta respuesta, la justicia de Dios. En una lección anterior ya estudiamos la justicia de Dios, pero a modo de repaso y en forma breve, esto quiere decir que Dios le dará a cada hombre la retribución justa por sus acciones. Entonces, Dios siendo santo y nosotros pecadores, ¿qué significa? Significa que la justicia de Dios implica que estamos condenados a sufrir un castigo eterno, por lo que de alguna manera se debe dar satisfacción a esta justicia de Dios
si queremos evitar este castigo. En las siguientes respuestas a las preguntas 13 y 14 se nos enseña que el hombre no puede dar satisfacción a la justicia de Dios por sí mismo, ni ninguna criatura por sí misma puede hacerlo. En otras palabras, ninguno de los seres creados puede reconciliarse con el Señor por su cuenta. Posteriormente, el Catecismo nos sigue diciendo, ahora en las respuestas 15 a la 17, en donde se nos enseña que fue necesario que aquel que actuara como nuestro sustituto y que hiciera la satisfacción en nuestro lugar fuera a la vez Dios y hombre. Primero, notemos que alguien tenía que dar satisfacción a la justicia de Dios, y ese alguien no podíamos ser nosotros. Y segundo, se nos dice que nuestro sustituto tenía que ser alguien que fuera a la vez Dios y hombre. ¿Esto le recuerda a alguien? Es correcto. La pregunta 18 nos revela la identidad de aquel único ser que podía tomar nuestro lugar para satisfacer la justicia de Dios. La pregunta dice, mas, ¿quién es este mediador que al mismo tiempo es verdadero Dios y verdadero hombre perfectamente justo? Y la respuesta que el Catecismo da, nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría y justicia, satisfacción y perfecta redención. Más adelante, el Catecismo no solo nos da la identidad de aquel único ser que podía tomar nuestro lugar, sino que nos ayuda a responder la interrogante, ¿por qué fue necesario que Cristo muriera? Y la respuesta que da es la siguiente, porque la justicia de Dios no se podía satisfacer por nuestros pecados, sino por la misma muerte del Hijo de Dios. En otras palabras, el único que podía satisfacer la justicia de Dios era el Hijo de Dios. Ninguno de nosotros, seres creados, podía hacer algún mérito para satisfacer esta justicia de Dios. El Señor Jesucristo fue nuestro sustituto para satisfacer la justicia de Dios, o como decimos muchas veces, Él tomó mi lugar en la cruz. Ampliando la respuesta a la pregunta del Catecismo, ¿por qué fue necesario que Cristo muriera?, tenemos que tener presente dos términos que tienen que ver con la salvación que nuestro Señor nos ha brindado: expiación y propiciación. Son términos de los que posiblemente no tengamos un concepto claro, debido a que no los utilizamos en nuestro día a día. Sin embargo, es importante que los tengamos presentes si queremos tener un concepto más completo y bíblico de la necesidad de la muerte del Señor Jesucristo. Para poder entender mejor estos términos, vamos a recurrir al teólogo R.C. Sproul, que nos explica al respecto. En la palabra expiación, el prefijo ex significa fuera de, por lo que la expiación tiene que ver con eliminar algo o quitar algo. En términos bíblicos, tiene que ver con quitar la culpa mediante el pago de una sanción o mediante la ofrenda de un sacrificio. Es el término al que estamos más acostumbrados cuando hablamos de la obra expiatoria del Señor Jesucristo. Él quitó la culpa de nuestros pecados a través de su sacrificio voluntario en la cruz. En contraste, la propiciación tiene que ver con el objeto de la expiación. El prefijo pro significa por, así que la propiciación provoca un cambio en la actitud de Dios, para que Él pase de estar en enemistad con nosotros a estar por nosotros. A través del proceso de la propiciación, somos restaurados a la comunión y al favor delante de Él. En cierto sentido, la propiciación tiene que ver con el apaciguar a Dios, con apaciguar la ira de Dios contra el pecador. A veces utilizamos los términos expiación y propiciación como sinónimos. Sin embargo, como ya vimos, hay una pequeña diferencia. La expiación es el acto que resulta en el cambio de la disposición de Dios para con nosotros. Es lo que Cristo hizo en la cruz, y el resultado del trabajo de expiación de Cristo es la propiciación. La ira de Dios es removida. La distinción
es la misma que existe entre el rescate que se paga y la actitud de la persona que recibe el rescate. En conjunto, la expiación y la propiciación constituyen un acto de aplacamiento. Cristo hizo su obra en la cruz para aplacar la ira de Dios. Puede ser que el término ira de Dios a algunos no les agrade, porque en su mente tienen el concepto de que Dios únicamente es amor. Sin embargo, ya vimos en una lección anterior que la ira de Dios es algo real y algo que la Biblia también enseña. Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión de que el concepto de aplacar la ira de Dios tiene que ver aquí no con un punto periférico o tangencial de la teología, sino con la esencia de la salvación. Es decir, no se trata de entender la ira de Dios como algo que únicamente sucedía en el Antiguo Testamento, sobre todo cuando la ira de Dios se manifestaba contra las naciones paganas, o pensar que la ira de Dios únicamente se manifestaba contra el pueblo de Israel cuando iba en pos de dioses ajenos. Más bien, la ira de Dios contra el pecador se manifestó cuando el Señor Jesucristo fue crucificado. Para entender mejor esto, tratemos de responder a la pregunta: ¿qué es la salvación? La palabra salvación la utilizamos para expresar distintas situaciones. En nuestro diario vivir podemos decir que un boxeador fue salvado por la campana. Cuando a punto de perder un round, suena la campana que indica el descanso. En la Biblia podemos encontrar el ejemplo del pueblo de Israel que cuando estaba peleando una batalla fue salvado de la derrota cuando estaba a punto de caer. Sin embargo, cuando hablamos de la salvación en la Biblia, debemos tener cuidado de afirmar de qué somos salvos. El apóstol Pablo, en su primera epístola a los tesalonicenses, en su capítulo 1, versículo 10, nos enseña que Jesús nos libra de la ira venidera. En última instancia, Jesús murió para salvarnos de la ira de Dios. Simplemente no podemos entender la enseñanza y la predicación de Jesús de Nazaret dejando de lado esto, porque Él constantemente advirtió a la gente que todo el mundo algún día pasaría a estar bajo el juicio divino. Estas son algunas de sus advertencias sobre el juicio. Mateo capítulo 5, versículo 22 dice lo siguiente: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Mientras que en el mismo Evangelio, en su capítulo 12, versículo 36, dice lo siguiente: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Y ahora, en el versículo 41, dice lo siguiente: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí, más que Jonás, en este lugar. En otras palabras, constantemente hay una advertencia por parte del Señor Jesucristo de que toda la humanidad será juzgada. Jesús predicó un juicio inminente al mundo, en el cual Dios derramará su ira contra los no redimidos, los impíos y los impenitentes. La única manera de escapar a ese derramamiento de ira es ser cubierto a través de la expiación de Cristo. Por lo tanto, el logro supremo de Cristo en la cruz es que Él aplacó la ira de Dios, la cual nos destruiría de no haber sido cubiertos por el sacrificio de Cristo. Si alguien argumenta en contra del aplacamiento o de la idea de que Cristo satisface la ira de Dios, debemos estar alerta, porque el Evangelio está en juego. Se trata de la esencia de la salvación, o para usar el título del día de hoy, está en juego la esencia del Evangelio. Ahora, regresemos a la pregunta inicial. ¿Cuál es la esencia del Evangelio? El apóstol Pablo escribe en su primera epístola a los Corintios, capítulo 2, versículo 2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a éste crucificado. Aquí el apóstol usa en hipérbole para hacer énfasis en algo muy importante, en este caso, la esencia del Evangelio. Es cuando escuchamos a una madre decirle a su hijo: te lo he repetido 1000 veces,
No quiere decir que literalmente lo haya dicho 1000 veces, más bien está haciendo énfasis en que es algo muy importante. Y hacemos esta aclaración porque hay muchas cosas vinculadas al Evangelio, como la obra del Espíritu Santo en el creyente, o la soberanía del Señor para escoger a su pueblo. Sin embargo, aquí el apóstol está haciendo el énfasis que debemos tener presentes en nuestras vidas como creyentes de conocer al Señor Jesucristo y su obra en la cruz. Es como si el apóstol Pablo estuviera diciendo que de toda su enseñanza, que de toda su predicación y que de toda su actividad misionera, el punto central de importancia es la cruz. Es como si estuviera diciendo, como un maestro a sus estudiantes, pueden olvidar otras cosas que les enseñe, pero nunca olviden la cruz, porque fue en la cruz, a través de la cruz y por la cruz, que el Salvador llevó a cabo su tarea de redención y reunió a su pueblo por la eternidad. El perdón de nuestros pecados, la necesidad de un Salvador, la justicia de Dios que solo el Hijo de Dios podía satisfacer, el abandono por parte del Padre que sufrió el Señor Jesucristo en la cruz, la redención por su pueblo que solo podía ser efectuada a través del derramamiento de sangre, el aplacamiento de la ira divina que solo podía ser aplacada a través de un pago justo. Todo eso y mucho más significó la obra en la cruz del Señor Jesucristo. Y eso, queridos hermanos, es la esencia del Evangelio. Por último, quisiera dejarlos con el artículo 21 de la Confesión Belga, que resume todo lo que hemos visto el día de hoy. Creemos que Jesucristo es el sumo sacerdote, con juramento, según el orden de Melquisedec, y se ha puesto en nuestro nombre ante el Padre para apaciguar su ira con plena satisfacción, inmolándose a sí mismo en el madero de la cruz y derramando su preciosa sangre para purificación de nuestros pecados, como los profetas habían predicho. Porque escrito está, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Como cordero fue llevado al matadero, y fue contado con los pecadores, y como malhechor fue condenado por Poncio Pilato, aunque éste le había declarado inocente. Así pues, se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. Y Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, y esto tanto en su cuerpo como en su alma, sintiendo el terrible castigo que nuestros pecados habían merecido, tanto que su sudor fue cayendo en gotas de sangre sobre la tierra. Él clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y ha padecido todo esto para el perdón de nuestros pecados, por lo cual, con razón decimos con Pablo, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Hallamos toda clase de consuelo en sus heridas y no necesitamos buscar o inventar algún otro medio para reconciliarnos con Dios, sino solamente su ofrenda, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Esta es también la causa por la que fue llamado Jesús por el ángel de Dios, Salvador, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Que el Señor les bendiga. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado a esta transmisión de Escuela Bíblica Dominical. Asimismo, les seguimos invitando a que sigan participando de las actividades que como Iglesia Príncipe de Paz estamos llevando a cabo de forma virtual. A mediodía tenemos nuestro culto de adoración. De la misma forma, si alguno de ustedes tiene alguna necesidad, puede ponerse en contacto con la Junta de Diáconos, con el consistorio, con nuestro pastor o con la secretaria de la iglesia, para que estemos orando por usted y ver la forma en que podamos apoyarle con esta necesidad. Que el Señor les bendiga y les guarde.